Muy buenas, en este vídeo os vamos a explicar al fondo el localizador Doctrace X25, desde sus características principales y lo que lo diferencia del X20, hasta una guía de uso muy clara, indicando todo lo que se puede realizar con el mando y cómo hacerlo, así como algunas consideraciones que iremos haciendo. Como va a ser un vídeo relativamente largo, para evitar que lo tengáis que ver entero cuando realmente solo queréis acceder a una sección, vamos a dejar en la descripción un índice dejando claro todos los temas de los que vamos a hablar. Entonces, pinchando en el punto del índice al que queréis acceder, el vídeo os llevará directamente a este apartado. Empezamos por las funciones que son idénticas al X20, los 20 km de alcance máximo, las funciones Beeper, igual que en el X20, Fence o valla, para que el mando nos pite cuando el perro excede el radio máximo que le hemos asignado, función Waypoint, para poder grabar puntos de interés, que en el X25 veremos que está algo mejorada esta función, y función Car o coche, para poder utilizar el mando desde el coche. También tiene una brújula, por supuesto. Como en el resto de equipos, todos los collares están disponibles también en versión Short, para perros con el cuello más pequeño. Los collares son localizables también desde otros mandos, para que otros cazadores puedan localizar también a tu perro. Y también los mandos de otros compañeros son localizables desde nuestro mando. El collar es totalmente sumergible. El mando hay que tener cuidado porque, aunque en teoría también es sumergible, y si se nos cae en un momento algún charco o se moja con la lluvia no va a pasar nada, hay que tener en cuenta que si se queda sumergido prolongadamente puede entrarle agua. En cuanto a sus diferencias con el X20, lo principal es que este equipo admite hasta 19 collares. Además, estos collares se presentan en 4 versiones distintas. El sencillo, de solo localización, que es muy parecido al X20, el que tiene Beeper, que es parecido pero con un altavoz que genera un sonido muy potente, audible hasta 300 metros, este sonido que lo podemos configurar en volumen y en tono, con módulo educativo que nos permite a la vez que localizar, adiestrar al perro, y un cuarto collar que incorpora el Beeper y el módulo educativo. Este equipo permite cambiar entre dos canales de frecuencia por si estamos teniendo interferencias en el canal en el que estemos, poder cambiar, aunque esto es algo que no ocurre habitualmente. Es compatible también con los collares X20, pero solo en su función localización. Para encender el mando haremos una pulsación larga en el botón de ON. Y para encender el collar tendremos que acercar esta pestaña roja del mando a esta pestaña roja del collar durante un segundo. Veremos que se enciende una luz roja y luego verde. Es importante cuando encendáis el collar no mantener el mando cerca del collar demasiado tiempo, porque pasaríamos a modificar el periodo de actualización, que no es lo que queremos ahora, más adelante veremos cómo se hace. Para apagar el collar exactamente igual, veremos que ahora se enciende una luz verde y luego roja. El mando tiene 5 botones, el de on-off que hemos visto que con una pulsación larga enciende o apaga el mando, este mismo botón con una pulsación corta enciende o apaga la luz de la pantalla. Ahora que hay bastante luz en el exterior no se aprecia demasiado, pero con poca luz sí. Con los otros 4 botones os iremos explicando según vayamos viendo cómo hacer cada configuración qué es lo que hacen, pero principalmente con este se accede al menú de Fence, con una pulsación corta se va hacia atrás desde el menú en el que estemos, el menú Code y el menú principal del resto de funciones. Y con una pulsación corta nos movemos hacia arriba o hacia abajo dentro del menú en el que estemos. La mayoría de funciones y configuraciones en el X25 se realizan desde el menú principal, haciendo una pulsación larga en el botón de menú. Ahora con las flechas nos movemos hacia arriba o abajo en las distintas opciones del menú y haciendo otra pulsación larga en el botón de menú pasamos al siguiente nivel del menú. Con la flecha hacia atrás volvemos a niveles anteriores del menú. Vemos en pantalla todas las opciones y niveles del menú. A lo largo del vídeo iremos viéndolas una a una. Cuando adquirimos un equipo de un mando y un collar, ya vienen vinculados. Por eso hemos visto que al encender este collar ya nos aparece en la pantalla. Si quisiéramos añadir cualquier otro collar, tendríamos que vincularlo. Para ello, todos los collares alrededor del mando, menos el que vamos a vincular, tienen que estar apagados. Vamos a apagar este y vamos a coger otro para vincularlo. Lo encendemos. A través del menú Code haremos una pulsación larga. Esto nos lleva al menú para codificar o vincular collares. En la posición
1 vemos que tenemos vinculado el collar C1. Si nos movemos con estas flechas hacia arriba o hacia abajo, veremos el resto de posiciones. En la posición 2 vemos que nos aparece no code porque no hay ningún collar vinculado. Elegimos la posición en la que queremos vincular el nuevo collar, de la 2 hasta la 19, vamos a dejarlo en la posición 2. Y ahora, con las antenas de collar y mando juntas, haremos otra pulsación larga en el botón de code. Vemos que empieza a buscar. Ya aparece collar Sabet, indicando que el collar ya se ha vinculado. Y ahora nos aparece C2 en la posición 2. Volvemos a la pantalla principal con la flecha hacia atrás dando una pulsación corta. Y ya vemos que tenemos dos collares grabados, el de la posición 1, que es el que hemos apagado antes, y nos movemos hacia arriba, y el que acabamos de grabar ahora en la posición 2. Para borrar un collar de la memoria, desde la pantalla principal accedemos al menú de code, vamos hasta el collar que queremos grabar y ahora hacemos una pulsación larga en la flecha hacia atrás. Vemos que ya se ha borrado y vuelve a quedar libre la posición. Vemos que donde nos tendría que aparecer la posición y distancia del perro, nos aparece este símbolo con flechas apuntando en todas las direcciones y la palabra near en medio, que quiere decir cercano en inglés. Esto no es ningún error, lo que pasa es que como el collar está al lado del mando y la posición GPS tiene unos pocos metros de error, 3, 4, 5 metros, es imposible para el mando darnos la dirección correcta del collar si el collar está al lado del mando. En cuanto alejamos un poco el collar del mando, el mando ya es capaz de darnos su dirección. Ahora vamos a volver a encender el collar que teníamos en la posición 1 y los vamos a alejar un poco para enseñaros qué es lo que indica la pantalla principal. La pantalla principal se divide en tres secciones. La de arriba, que nos da información sobre el mando, la grande central, que nos da información sobre el collar que estamos localizando, y la de abajo, que nos da información sobre el siguiente collar grabado. Este icono nos indica la batería del mando, esto de aquí es la brújula y este icono de aquí nos indica la calidad de la señal GPS que está recibiendo el mando. Esto es la batería del collar que estamos localizando, la posición del collar que estamos localizando, el icono este grande central con la distancia a la que está el collar y la flecha indicando la posición. Este icono de aquí nos indica la calidad de la señal de radiofrecuencia entre el collar y el mando. Vemos que ahora tiene todas las líneas y parpadea una vez cada vez que recibe una señal de radiofrecuencia desde el collar. Si la calidad fuera empeorando hasta que deja de recibir señal directamente, veríamos que desaparecen todas las líneas y este pequeño icono de al lado de las líneas parpadearía constantemente, indicando que no se está recibiendo señal. Además, parpadearía todo el icono central que muestra la localización. Veríamos que nos está indicando una posición, que sería la última posición desde la que se comunicaron. Este icono de aquí muestra la calidad de la señal GPS del collar. Si vemos que la calidad de la señal GPS del mando y la calidad de la señal GPS del collar son buenas, pero la señal radiofrecuencia está fallando, lo que tendremos es una posición muy precisa, porque la localización por GPS está funcionando bien, pero que se actualiza no muy a menudo, porque como la calidad de la señal radiofrecuencia, la comunicación entre el mando y el collar no es buena, el mando no será capaz de recibir una señal del collar muy a menudo. Si por el contrario, esta señal, la de radiofrecuencia, sí que es buena, pero nos está fallando alguna de estas, lo que tendremos es una localización muy actualizada, pero que puede tener menos precisión. Esto no quiere decir que si alguno de estos iconos de calidad de la señal GPS no muestra una señal perfecta, vayamos a tener una localización mala. Pero sí lo explico para que distingáis lo que nos indican los iconos de calidad de la señal GPS y lo que nos indica el icono de señal de radiofrecuencia. Esta franja nos da la información del siguiente collar que tenemos grabado en la memoria, su posición, la batería, la calidad de la señal de radiofrecuencia y la calidad de la señal GPS. A través de estas flechas nos movemos de uno a otro collar. La brújula solo es necesario calibrarla en situaciones excepcionales, cuando vemos que el mando no nos está enseñando la posición del perro en la dirección adecuada. Acierta la distancia, pero no la dirección.
Puede pasar si acercamos demasiado el mando a los altavoces del coche o en otras situaciones en las que acercamos el mando a campos magnéticos. Ahora os enseñaremos cómo se hace. Haremos una pulsación larga en los botones de Code y Fence a la vez y accedemos al menú de calibrado. Ya podemos empezar a calibrar. Para calibrar, rotamos el mando alrededor de sus 3 ejes apuntando hacia el norte verdadero. Cuantas más rotaciones hagamos, mejor será el calibrado. Generalmente con unas 10 rotaciones en cada eje es más que suficiente. Ahora hacemos unas pocas solo como demostración. Cuando hemos acabado, simplemente volvemos al menú principal. Si no conocéis el norte verdadero, podéis hacer este mismo proceso apuntando en cualquier dirección. Ese primer calibrado ya os dará un norte bastante correcto y para acabar de tener el norte perfecto, volvéis a hacer el proceso apuntando ahora sí al norte que os está indicando el mando, que ya es muy cercano al correcto. El periodo de actualización es cada cuánto tiempo el collar emite una señal de radiofrecuencia para que la lea el mando. Periodos de actualización más cortos, de 3 segundos, nos dan una localización mucho más actualizada, una posición del perro nueva cada 3 segundos. Periodos de actualización más largos, de 9 segundos es el más largo, nos da una posición algo menos actualizada, pero un mayor ahorro de batería, de en torno a un 20-25%. En el X25 se puede configurar el periodo de actualización como en el X20 con el collar o desde el mando sin necesidad de coger el collar. Ahora veremos ambos métodos. Tendremos que, como cuando encendemos el collar, con el collar apagado, acercar esta pestaña roja del mando al collar, pero mantenerlo unido hasta que escuchemos unos pitidos. Cuando escuchemos un pitido solo, estaremos dejando el periodo de actualización en 3 segundos, después pasaremos a escuchar 2 pitidos, que serán 6 segundos, y finalmente 3 pitidos, que corresponden a 9 segundos. En el momento que separemos el mando, estaremos dejando el periodo de actualización en esa configuración. Un pitido, 2 y 3 pitidos. Si por ejemplo queremos dejarlo en 9 segundos, lo separamos en este momento. Después de hacer este proceso, el collar ya queda encendido. También podemos cambiar el periodo de actualización desde el menú del mando. Con las flechas nos vamos hasta el apartado de Update, que es actualización en inglés. Con una pulsación larga en menú entramos en este apartado, escogemos el collar del que queremos cambiar el periodo de actualización. Vamos a escoger el 1, accedemos a este collar con una pulsación larga en menú y escogemos el periodo de actualización. Vamos a dejarlo en 9 segundos. Hacemos una pulsación larga en menú otra vez para que vemos que el collar ha pitado 3 veces, el mando ya le ha dado la orden de que cambie su periodo de actualización. Y ya nos aparece el mensaje de OK en el mando. Volvemos a la pantalla principal con la flecha hacia atrás. Para esto el collar tiene que estar encendido para que reciba la orden del mando de cambiar su periodo de actualización, pero no es necesario que esté demasiado cerca del mando, con que la señal de radiofrecuencia sea buena basta. La función Waypoint, punto de interés en inglés, nos permite grabar la posición actual del mando para más tarde poder localizarla. Suele ser bastante útil para grabar la posición del coche o cualquier otro punto al que queramos volver otro día. A diferencia del X20, en el X25 no tenemos solo 4 posiciones reservadas para puntos de interés. Podemos grabarlos en cualquier posición, de la 1 a la 19. Pero eso sí, cada punto de interés que guardamos nos ocupa una posición de memoria y nos resta un collar que podemos vincular. Para grabar la posición en la que estamos actualmente, accedemos al menú de Code con una pulsación larga, elegimos la posición en la que queremos grabarlo, en este caso vamos a grabarlo en la posición 3, que vemos que está libre, y para grabarlo simplemente haremos una pulsación larga en el botón de menú. Ya nos aparece Place Saved, lugar grabado, y ahora nos aparecerá P3, de Place en la posición 3. Para eliminarlo de la memoria simplemente haremos una pulsación larga en la flechita hacia atrás. Ya vuelve a quedar libre la posición. En la práctica no es necesario eliminarlo de la memoria porque cuando queramos vincular cualquier collar en esta posición ya la eliminará automáticamente.
pero puede ser útil si no queremos tener posiciones estorbándonos. El X25 nos permite localizar otros mandos X25 de compañeros como si fueran más collares. Primero tendremos que activar la localización de otros mandos en nuestro mando, desde el menú, haciendo una pulsación larga. Nos vamos hasta el apartado de Location o localización, que es este de aquí, Loc. Pulsación larga en el botón de menú y lo dejamos en On. Con las flechas nos movemos On-Off. Y ya podemos ir hacia atrás. Ahora ya podemos coger el mando que queremos sintonizar, lo encendemos y accederemos al menú de code con una pulsación larga en el botón de code. Haremos lo mismo en nuestro mando, accedemos al menú de code y en nuestro mando elegimos la posición en la que queremos grabar el mando del compañero. Vamos a grabarlo, por ejemplo, en la posición 8. Hacemos una pulsación larga en el botón de code, como cuando vamos a vincular cualquier collar, manteniendo las dos antenas cerca. Vemos que ya ha vinculado el mando y nos aparece Hunter Saved, cazador guardado, y la H de Hunter en vez de la C de collar. Ahora para volver atrás simplemente con la flecha hacia atrás como siempre. Y vemos que ya nos aparece el mando. Como con los collares es imprescindible para realizar este proceso tener el resto de collares apagados y solo tener el mando que queremos vincular cerca de nuestro mando. Otra cosa a tener en cuenta es que ambos mandos deben estar utilizando el mismo canal de frecuencia A o B para poderse sintonizar uno al otro. Cuando estamos viendo la pantalla principal sabemos que en la posición 8 lo que hay grabado es un mando, porque nos aparece aquí el icono de una persona indicando que esto es un mando y no un perro. El mando X25 nos permite ajustar el volumen del pitido que emite el mando para avisarnos en la función beeper y la función fence. Para ello accedemos al menú con una pulsación larga. Nos vamos hasta la sección esta de loudness, que quiere decir volumen en inglés. Accedemos y podemos configurar el volumen entre 5, 4, 3 hasta 1. Escogemos el volumen que queremos y volvemos a la pantalla principal. Aunque ocurra pocas veces, es posible si hay muchos collares de compañeros por la zona y nosotros mismos tenemos muchos collares, que tengamos problemas de interferencias. Lo sabremos porque en la pantalla principal nos aparece un signo de exclamación indicando que algo de señal se está perdiendo por problemas de interferencias. Para solventarlo tendremos que cambiar el canal de frecuencia que estamos utilizando. Para ello tendremos que tener todos los collares encendidos y cerca del mando y accederemos al menú principal. Nos vamos hasta el apartado de CHA, que quiere decir Channel, canal en inglés, y escogemos el canal. En este caso lo teníamos en el B, aunque el predefinido es el A, y volvemos a hacer una pulsación larga. Los collares pitan, indicando que han cambiado de canal de frecuencia, y enseguida nos aparecerá el mensaje de OK. Si no hubiera sido exitoso el cambio de canal, nos hubiera aparecido el mensaje de error y tendríamos que repetir. El X25 nos permite tener el modo beeper activado en hasta 8 collares, hasta 4 con vibración y hasta 4 con pitido. Para cada collar el pitido o vibración será distinto, un pitido simple, 2, 3 o 4 seguidos. A diferencia del X20 nos permite parar el aviso cuando ya nos hemos enterado y no queremos que siga vibrando o pitando el mando, dando a la flecha hacia atrás. Cuando el perro se vuelva a quedar de muestra, nos volverá a vibrar el mando. En los collares X25 la función beeper ya viene activada en cada collar, pero desde el menú la podemos configurar para que no haga nada o nos avise según como queramos. Accedemos al menú con una pulsación larga en el botón de menú. Con las flechas nos vamos hasta el apartado beeper, pulsación larga en el botón de menú. Escogemos el collar en el que queremos configurar el modo beeper. Vamos a configurarlo en el collar 2. Otra pulsación larga en menú. Y aquí ya tenemos las distintas configuraciones que podemos hacer. Modo, delay o retraso, sensibilidad y volvemos al modo. Ahora iremos viendo cada uno. Entramos en modo.
y vemos que estaba en off para que el mando no nos diera ningún aviso cuando el perro estuviera de muestra, pero podemos escoger entre los 6 modos, igual que en el X20. La tabla que veis en la pantalla muestra qué quiere decir cada modo. Los modos 3 y 4 son los de jabalí, porque en ellos las configuraciones que haremos ahora no son las de delay y sensibilidad, sino las de tiempo y radio. Vamos a empezar con los modos de becada y luego veremos los modos de jabalí. Vamos a escoger el modo 1 para que el mando nos pite cuando el perro se queda de muestra. Volvemos hacia atrás con la flecha y pasamos a configurar el delay. Hacemos una pulsación larga y vemos que podemos escoger entre 1, 2, 3 y 4. Según el periodo de actualización que tengamos configurado, cada valor de delay nos dará un retraso en función de la tabla que veis en pantalla. Para mayores retrasos, más tiempo tendrá que estar el perro de muestra para que el mando nos avise. Vamos a dejarlo en 2 y volvemos al menú principal del modo Viper. Ahora ya pasamos a configurar la sensibilidad. Hacemos una pulsación larga. Podemos configurar la sensibilidad entre 1 y 6. A mayor sensibilidad, más quieto tendrá que estar el perro para que el mando considere que está de muestra. Lo dejamos en 4, por ejemplo, y volvemos atrás. Ya habríamos configurado todo el Viper en los modos de becada. Para los modos de jabalí, veremos ahora cómo hacer la configuración. Vamos a cambiar el modo a uno de los modos de jabalí, en este caso el modo 4. Volvemos y ahora vemos que ya no nos aparece la sensibilidad y el delay, sino time, tiempo en inglés. Accedemos. Podemos configurarlo en 30 segundos, 60 segundos, 90 o 120 segundos. Este es el tiempo que el perro tiene que estar dando vueltas alrededor del jabalí para que se active el aviso en el mando. Lo dejamos en 60 y volvemos a la configuración principal. Y ahora pasamos a configurar radio, radius en inglés. Pulsación larga en menú. Y tenemos un radio de 5 metros, 10, 20, hasta 60 metros. Este es el radio del cual el perro no debe salir para que el mando nos avise de que está dando vueltas alrededor de un jabalí. Ya tendríamos hechas todas las configuraciones del modo Viper, tanto para los modos de becada como para los modos de jabalí. Volvemos con la flecha a la pantalla principal. Si queremos utilizar el mando desde el coche, hay que tener en cuenta que los campos magnéticos del coche pueden distorsionar la brújula y el mando deja de orientarse y mostrar la dirección correcta. Entonces tenemos que anular la brújula con el modo car o coche y el mando utilizará la dirección de movimiento del coche para orientarse. Entonces es importante que tengamos el mando apuntando en la dirección en la que se está moviendo el coche, porque el mando ya no es capaz de orientarse si lo movemos de dirección. Para activar el modo car o coche accedemos al menú principal, nos vamos hasta el apartado de car, accedemos con una pulsación larga al menú y cambiamos entre on y off. Vamos a dejarlo en on, volvemos a la pantalla principal con la flecha hacia atrás y vemos que nos ha desaparecido la brújula de la pantalla. Los collares con adiestramiento nos vienen con dos pares de electrodos, los cortos, que son estos de aquí para la mayoría de perros, o unos un poco más largos para perros con mucho pelo, con el pelo muy denso o muy largo. Para configurarlo, accedemos al menú, Training, que es adiestramiento en inglés. Escogemos el collar en el que queremos configurarlo. Y tenemos 3 configuraciones que podemos hacer. Impulse, para el nivel de impulso. Flash, que es una luz bastante potente que viene con todos los collares con adiestramiento para poder localizar al perro en distancias cercanas, hasta 300 metros. Y Tone, de tono, para poder configurar el volumen y el tono del collar. Vamos a configurar el impulso y nos deja escoger el nivel de impulso desde el 0 hasta el 15. Una vez tenemos el nivel de impulso que queremos, volvemos a la pantalla principal, que es desde donde se activan.
Para enviar al collar la orden de un impulso electrostático con la intensidad que acabamos de configurar en el menú, habrá que pulsar simultáneamente estos dos botones. Si queréis comprobar que el impulso electrostático esté funcionando, junto con los electrodos tenéis este pequeño LED se coloca un alambre a cada electrodo nos vamos hasta el perro al que le queremos enviar la orden, pulsamos los botones y vemos que se enciende el LED. Cuanto mayor sea el nivel de impulso, con más intensidad se iluminará el LED. También podéis probarlo directamente en el brazo porque en los niveles más bajos directamente no se nota y en cuanto llegamos al nivel 3, 4, 5 empezamos a notar ligeramente el impulso electrostático. Volvemos al menú del educativo y pasamos a configurar el flash, que simplemente podremos dejarlo en off o en on. Ahora la dejamos en on y vemos que esta es la luz que nos da el collar. Una vez la hemos activado, la luz queda encendida, no tiene un botón directo para volverla a apagar. Si la quisiéramos apagar, tendríamos que volver a entrar al menú y tal como la hemos encendido, apagarla, como ahora que la vamos a dejar en off. Por último, podemos configurar el tono y el volumen del sonido que emite el collar. En los collares que solo tienen módulo educativo, no tienen beeper, solo podemos configurar el tono, porque el sonido que emite el collar es un tono interno de llamada para llamar al perro, pero no para localizarlo. Entonces, solo en los collares que sí que tienen beeper, que es un altavoz más potente para que nosotros podamos escuchar el sonido, sí se puede configurar el volumen. Entramos en el menú de tone y podemos configurar el training tone o el location tone. Podemos configurar 3 tonos desde cada apartado. En el apartado training tone, tono 1, 2 o 3, y en el apartado location tone también tono 1, 2 y 3. Volvemos a la pantalla principal. Para usar alguno de estos tonos nos posicionamos en el collar que queremos y con una pulsación en este botón hacemos sonar uno de los tonos y con una pulsación simultánea en este botón y en este otro, el de menú, hacemos sonar el otro tono. Este equipo nos permite establecer un perímetro alrededor del mando, del cual si el perro se sale, el mando nos avisará con un pitido. Ahora vamos a ver cómo configurar este modo. Tendremos que acceder al menú de fence, que quiere decir valla en inglés, con una pulsación larga en este botón, y configuraremos con las flechas hacia arriba, hacia abajo, off, y el perímetro de 30 hasta 2 kilómetros. Ahora lo vamos a dejar en 30 metros para demostraros cómo funciona, aunque en la realidad es una distancia muy corta que no soléis utilizar. Volvemos a la pantalla principal. Como el collar está más alejado de 30 metros, ya nos está pitando el mando. Vemos que nos está indicando la dirección en la que está el collar, pero no la distancia. La distancia que aparece en medio es la distancia que hemos configurado en la función fence. Para quitar el aviso tendremos que volver a entrar en el menú de fence y dejarlo en off, como hemos visto antes, y volvemos hacia atrás y ya ha parado y nos vuelve a mostrar la dirección y la distancia a la que se encuentra el perro. Tened en cuenta que este modo no es compatible con el modo car o coche. Desde el coche no se puede utilizar la función fence. Los collares y mandos Dogtrace tienen una elevada autonomía, de unas 40-50 horas. Aún así, es recomendable cargarlos después de cada uso, para mantener la salud de la batería. Sobre todo, cuando se ha acabado la temporada y vamos a dejar los collares parados unos cuantos meses, es imprescindible dejarlos con la batería cargada. Es más, si han pasado unos cuantos meses, es conveniente volverlos a cargar para asegurarnos de que la batería no se va consumiendo y así prolongar la vida útil de la batería durante muchos años. Vamos a ver cómo cargarlos. Cada equipo viene con 2 adaptadores para cargar el mando y el collar, son idénticos. Para conectarlos tendremos que introducir los 2 puntos de carga
en estos dos puntos del collar o del mando. Es muy recomendable después de cada uso limpiar bien los collares para prolongar la vida útil del collar y sobre todo imprescindible que los puntos de contacto de estos estén bien limpios antes de cargar el collar. Para introducir el conector colocamos estas dos pestañas en estos dos huecos del collar y al apretar un poco quedará conectado. El mando es exactamente igual, colocamos las dos pestañas aquí, apretamos y ya queda conectado. Ahora lo vamos a conectar. Y vemos que aquí nos aparece el símbolo de que se está cargando. Cuando el mando quede totalmente cargado, las tres rayas estarán hasta arriba y estáticas. En el collar tenemos encendida esta luz naranja. Cuando se acabe de cargar, se apagará la luz sencillamente. El tiempo de carga aproximado, tanto para el mando como para el collar, es de 3 horas. Espero que este vídeo sea de utilidad y que lo podáis usar como referencia cuando surjan dudas. Un saludo.